Mi nombre es Selena Cisalema y soy estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Esta es la cátedra de Anatomía y es ejercida por el doctor Ernesto López Cisneros. A continuación, les voy a hablar acerca del aparato lagrimal. El aparato lagrimal es la encargada de producir y de absorber las lágrimas. Iniciemos hablando sobre la glándula lagrimal. Esta consta de dos porciones, una porción orbitaria o también llamada glándula lagrimal principal y una porción palpebral o también llamada glándula lagrimal accesoria. Estas dos porciones están separadas por un plano fibrotendinoso constituido por el haz lateral del músculo elevador del párpado superior, por la expansión lateral del músculo recto superior y por la aleta ligamentosa de la vaina del globo ocular. Hablemos de la porción orbitaria. Situación y forma. Esta porción va a ser aplanada de superior a inferior. Tiene una forma oval y mide aproximadamente 20 milímetros de longitud, 10 milímetros de anchura y 5 milímetros de espesor. Va a estar situada en la parte anterior, superior y lateral de la cavidad orbitaria. Se ubica en la fosa de la glándula lagrimal, que está presentada por la porción orbitaria del hueso frontal. Relaciones de la porción orbitaria. Debido a su orientación, esta porción va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremos. La cara superior es convexa y está orientada de superior a lateral. Se relaciona con la pared orbitaria de la fosa de la glándula lagrimal. La cara inferior, por su lado, es cóncava y está orientada de inferior a medial. Esta se apoya sobre los músculos que separan estas dos porciones, que son los que ya mencioné anteriormente. El borde anterolateral, por su lado, se extiende inicialmente desde la porción lateral del borde supraorbitario y contacta a ese nivel con el tabique orbitario. Después se incurva a nivel de la sutura frontocigomática. El borde posteromedial se relaciona con el cuerpo adiposo de la órbita, como podemos ver aquí en esta visión superior. El extremo anteromedial reposa inferiormente sobre el tendón del músculo elevador del párpado. El extremo posterolateral se relaciona también con el cuerpo adiposo de la órbita y por dicho extremo y el borde posterior van a pasar vasos y nervios que van a irrigar e inervar la glándula. Celda lagrimal. Esta porción orbitaria de la glándula lagrimal está incluida en una celda osteofibrosa formada por las relaciones que nombré, añadiendo que anteriormente va a estar en relación con el tabique orbitario, posterior y medialmente con el tejido o también llamado una delgada membrana conjuntiva, que es una dependencia del tejido célulo-adiposo. Esta glándula se une a esta celda mediante unos tractos fibrosos denominados por ciertos autores como ligamentos de la glándula, y va a estar acompañados por vasos y nervios que se dirigen hacia la glándula. Porción palpebral. Situación y forma. La porción palpebral es una masa formada entre 15 a 40 lóbulos. Es aplanada de superior a inferior y está ubicada en el párpado superior a lo largo de la parte superolateral del fondo del saco conjuntival superior. Relaciones de la porción palpebral. En ella se describen dos caras, dos bordes y dos extremos. Hablemos de la cara superior. La cara superior va a estar en relación con el piso fibroso sobre la cual reposa la porción orbitaria. Y van a estar en relación con los mismos músculos, que son los que ya mencioné anteriormente. La cara inferior, por su lado, se relaciona anteriormente con lo que es la conjuntiva palpebral y el fondo del saco conjuntival superior.
Posteriormente se relaciona con el globo ocular y con el cuerpo adiposo de la órbita, como podemos ver aquí en esta visión superior. El borde anterior está situado a unos milímetros posteriormente del borde superior del tarso. El borde posterior va a estar en relación también con lo que es el cuerpo adiposo de la órbita y es contiguo al borde posterior de la porción orbitaria. El extremo medial va a estar en relación con el músculo elevador del párpado superior y también con el extremo anteromedial de la porción orbitaria. Por último, su extremo lateral se va a extender hasta estar en relación con el ligamento palpebral lateral. Conductillos excretores de la glándula lagrimal. Se van a distinguir en aquellos que provienen de la porción orbitaria y los de la porción palpebral. Los conductillos excretores de la porción orbitaria varían en un número de 3 a 5, van a emerger por la cara inferior de la misma y van a atravesar la porción palpebral para desembocar en el fondo del saco conjuntival superior, como podemos ver aquí en esta vista lateral. Por otro lado, los conductillos excretores de la porción palpebral vierten en los conductillos principales y también existen otros llamados conductos accesorios, los cuales pueden permanecer independientes, son un número de 4 a 5, son delgados y cortos y ambos pueden desembocar separadamente en el fondo del saco conjuntival superior. Los orificios de estos diferentes conductillos, en un número de 8 a 10, se alinean un poco anteriormente, paralela al borde superior del tarso, como vemos aquí en la imagen. En esta visión lateral vemos a la membrana conjuntival, que tiene un saco conjuntival superior y un saco conjuntival inferior. Específicamente estos conductillos van a drenar las lágrimas desde la glándula hasta llegar al fondo del saco conjuntival superior. Con respecto a sus vasos y nervios, la glándula lagrimal va a estar irrigada por la arteria lagrimal. La sangre venosa se vierte por medio de la vena lagrimal en la vena oftálmica superior. Por otro lado, los vasos linfáticos rodean el reborde de la órbita y se dirigen a los nódulos linfáticos parotídeos. Y con respecto a los nervios, proceden del nervio lagrimal, que es un ramo del nervio oftálmico. Inervación funcional de la glándula lagrimal. Como sabemos, esta va a estar inervada por el nervio lagrimal, pero este solo transporta hacia la glándula fibras que proceden de un núcleo pontino, anexa al nervio facial. A este se le denomina núcleo lagrimal. Las fibras que emergen de este núcleo, después de seguir con el nervio facial, llegan hasta el ganglio geniculiano. Luego lo abandona para formar el nervio petroso mayor. A este luego se le une el nervio petroso profundo y un ramo del plexo simpático carotídeo interno, para formar juntos el nervio del conducto pterigoideo. El nervio del conducto pterigoideo termina en el ganglio pterigoideo palatino. Luego, la vía secretora efectúa un relieve a este ganglio. Sigue después en comunicación con el ganglio pterigoideo palatino y con el nervio maxilar, que se continúa con su ramo orbitario y a su vez se comunica con el nervio lagrimal para formar el asa lagrimal y así continuar hasta llegar a la glándula y efectuar las lágrimas. Ahora hablemos de las vías lagrimales. Las lágrimas, como dije anteriormente, van a ser secretadas por la glándula lagrimal. Luego, estas se dirigen hacia el lago lagrimal situado en el ángulo medial del ojo, gracias al movimiento de los párpados. Del lago lagrimal son transportadas hacia las cavidades nasales,
por medio de estas vías lagrimales. Las vías lagrimales van a comenzar en el borde libre del párpado, justo en los puntos lagrimales, hasta llegar a las cavidades nasales. Es decir, van a estar constituidas inicialmente por los puntos lagrimales, los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Puntos lagrimales. Estos son dos pequeños orificios situados en el vértice de las papilas lagrimales. Existe uno superior y otro inferior en cada párpado. El punto lagrimal superior es un poco más pequeño que el inferior. Además, este punto lagrimal superior está situado a 6 milímetros de la comisura medial de los párpados y a 5 milímetros medialmente al punto lagrimal inferior. Gracias a esto, cuando los párpados se ocluyen, las papilas y los puntos lagrimales se yuxtaponen, es decir, se ponen uno junto a la otra. Conductillos lagrimales. Los puntos lagrimales son los orificios de entrada a estos dos conductos. Van a ser denominados conductillos lagrimales y miden aproximadamente 1 centímetro de largo y van a desembocar mediante un conducto común denominado conductillo de unión, extendiéndose de lateral a medial hasta llegar al saco lagrimal. Los conductillos lagrimales van a pasar por el espesor libre del párpado. Cada uno de ellos va a adoptar una dirección vertical y después una horizontal. Hablemos del segmento vertical. Este va a comenzar por un infundíbulo cuyo vértice va a ser denominado angustia. Este va a estar situado a 1 milímetro del punto lagrimal y mide alrededor de 1,01 milímetros de diámetro. Va a ser el punto más pequeño de estas vías lagrimales. Al infundíbulo le sigue una pequeña porción ampular, donde empieza el segmento horizontal. El segmento horizontal mide alrededor de 6 a 7 milímetros de longitud y 0,3 a 0,4 milímetros de diámetro. Se sitúa posteriormente al fascículo del ligamento palpebral medial y está rodeado por fibras del músculo orbicular del ojo y de su porción lagrimal. Inmediatamente después de haber cruzado este punto de unión de los fascículos tarsianos del ligamento palpebral medial, los conductillos lagrimales se unen, formando un segmento de unión, denominado conductillo de unión, que se dirige transversalmente de lateral a medial. Este mide alrededor de 1 a 2 milímetros de longitud y 0,5 milímetros de diámetro, y termina en la parte posterior de la pared lateral del saco lagrimal. En ocasiones, el conductillo de unión está sustituido por un divertículo del saco lagrimal, en el que estos conductillos van a desembocar separadamente. Saco lagrimal. Forma y dirección. Este saco lagrimal es un conducto cilíndrico ligeramente aplanado transversalmente. Está cerrado en su parte superior y termina en el fondo del saco, que se abre inferiormente para dar paso al conducto nasolagrimal, que es con el que se continúa. Su dirección es ligeramente oblicua y mide de 12 a 14 milímetros de altura, y su diámetro varía de 3 a 8 milímetros según esté vacío o distendido. Relaciones. La cara anterior se relaciona con el tendón directo del músculo orbicular, que cruza cerca de su extremo superior y también está en relación con la piel. La cara posterior se relaciona con un plano fibrotendinoso que está formado por el tendón reflejo del músculo orbicular del ojo, que cruza a la misma altura de este tendón directo. Posteriormente al tendón reflejo se halla la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo. La cara medial se aplica al surco lagrimal óseo, que está en conexión con una celdilla etmoidolagrimal. Este surco está estrechamente unido a la periórbita que reviste este surco. La cara lateral corresponde al ángulo diedro formado entre el tendón directo y el tendón reflejo del músculo orbicular.
Y también es importante mencionar que en esta cara se abre el conductillo de unión. Por último, su extremo superior, o también llamado fónex del saco lagrimal, se sitúa aproximadamente a 1 centímetro superior y un poco anterior a la tróclea del músculo oblicuo superior, por donde pasa un pedículo vasculonervioso constituido por la arteria dorsal de la nariz, la vena angular y el nervio infratroclear. Conducto nasolagrimal. Forma y dirección. Este es ligeramente aplanado en sentido transversal, se extiende desde el saco lagrimal hasta el meato nasal inferior. Mide por término medio 15 milímetros de longitud y 3 milímetros de diámetro. En su contenido óseo, lateralmente se relaciona con el surco lagrimal de la cara medial del hueso maxilar y por el gancho lagrimal del hueso que se enrolla sobre el borde lateral del orificio superior del conducto, medialmente por el hueso lagrimal superiormente e inferiormente por el cornete nasal inferior. Este se dirige oblicuamente en sentido posterior, medial e inferior, por lo que este conducto va a formar una amplia curva denominada y va a terminar desembocando en el espacio del piso de la cavidad nasal y en el cornete inferior. A este espacio se le denomina meato nasal inferior. Este orificio inferior va a estar situado por este meato, aproximadamente a 1 centímetro posterior del extremo anterior del cornete nasal inferior y casi a 3 centímetros del borde posterior del orificio de la narina correspondiente. Se encuentra en el borde superior o la pared lateral del meato nasal inferior, en este caso. En otro caso, generalmente puede ser oval, tiene una forma oval y está limitado por un pliegue de mucosa. Va a ser cóncavo inferiormente y es conocido como el pliegue lagrimal. Configuración interna. La superficie interna de las vías lagrimales es irregular y presenta numerosos repliegues mucosos. Estos repliegues, unos suelen ser más constantes que otros y se ubican frecuentemente en la misma situación. A estos se les denomina válvulas. Así los encontraremos desde los puntos lagrimales hasta llegar al orificio nasal de estas vías. Iniciemos por la válvula de Borstalek, que se encuentran de forma anular situadas alrededor de los puntos lagrimales. La válvula de Fox, situados en angustia. La válvula de Ross-Müller, que ocupa el borde superior de este orificio del conductillo de unión del saco lagrimal. Esta válvula es importante ya que impide el reflujo de las lágrimas, es decir, que una vez que se encuentra en el saco lagrimal, esta válvula no va a permitir que las lágrimas se regresen hacia los conductillos. La válvula de Huschek, la cual se encuentra situada en la parte inferior a este orificio. La válvula de Beraud, que se encuentra en la unión del saco lagrimal con el naso lagrimal. La válvula de Taillefer, que se encuentra en la parte media del conducto nasolagrimal. Y por último, la válvula de Hasner, o también llamado pliegue lagrimal, que es un repliegue mucoso que limita medialmente el orificio inferior y este conducto. En ciertos casos, este pliegue va a oponerse al reflujo de aire o de líquidos desde el meato nasal hacia los puntos lagrimales. Los repliegues que son inconstantes son la válvula de Borstalek, la válvula de Fox y la válvula de Beraud. Vasos y nervios de las vías lagrimales. Las arterias de las vías lagrimales proceden de las arterias palpebrales superior e inferior, la arteria dorsal de la nariz, todas estas siendo ramas de la arteria oftálmica. Con respecto a las venas, las vías lagrimales forman alrededor del saco lagrimal y del conducto nasolagrimal un plexo venoso. Allí parten las venas que se dirigen superiormente a sus ramas de origen, como son la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior y la vena angular. Con respecto a sus nervios, las vías lagrimales proceden del nervio infratroclear. A continuación, tenemos dos piezas cadavéricas,
Vamos a identificar las estructuras vistas anteriormente. Acá tenemos en el número 6 a la glándula lagrimal, en el número 7 al saco lagrimal, en el número 8 el conductillo lagrimal inferior, en el número 9 el punto lagrimal inferior, en el número 10 el ligamento palpebral medial, en el número 12 el conducto nasolagrimal y en el número 13 la abertura del conducto nasolagrimal hacia el meato nasal inferior, que está recortada en su parte anterior. Por otro lado, acá en la segunda imagen tenemos al conductillo lagrimal superior, al conductillo lagrimal inferior, al conductillo de unión, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. A continuación, observemos este video describiendo las estructuras vistas anteriormente. Aquí se encuentra el margen de la órbita. Justo por debajo y detrás del mismo se halla la glándula lagrimal, que secreta el líquido lagrimal y las lágrimas. Esta reposa en un hueco en el techo de la órbita, la fosa de la glándula lagrimal. Los muchos pequeños conductos de la glándula lagrimal se abren en el fornix conjuntival, localizado más arriba aquí. Las lágrimas abandonan el espacio frente al ojo a través de dos pequeñas aberturas denominadas punto lagrimal. Aquí se muestra el punto lagrimal inferior. Para observar la superior, es necesario doblar el párpado superior. Aquí se muestra el punto lagrimal superior. Para observar su curso, observaremos una disección en la que se ha retirado el orbicular y en la que se ha inyectado material azul en el punto lagrimal. Aquí se encuentra la superior y aquí la inferior. Emergiendo de los puntos se encuentran los conductillos. Aquí puede observarse el conductillo lagrimal superior y aquí el inferior. Los dos conductillos convergen detrás del ligamento palpebral medial que se retira. Los conductillos se unen y entran en este reservorio, el sacro lagrimal. El sacro lagrimal está rodeado por las fibras de origen del músculo orbicular. Cuando parpadeamos, la presión de las fibras de este músculo provoca que el saco lagrimal drene lágrimas en dirección descendiente hasta el conducto nasolagrimal. Ahora observemos un video desde un punto de vista más funcional. Las lágrimas se forman en la glándula lagrimal, situada en la zona superior externa dentro de la cavidad orbitaria. Realizan funciones de protección, hidratación y lubricación del globo ocular. Después, se eliminan hacia la fosa nasal a través de las vías lagrimales. Las vías lagrimales empiezan en el punto lagrimal. Existe uno inferior y otro superior en el ángulo interno de cada párpado, y continúa con los canalículos superior e inferior, que son una especie de pequeñas tuberías que canalizan la lágrima hacia el saco lagrimal. En muchas ocasiones, esos dos canalículos confluyen en otro común antes de desembocar en el saco lagrimal. Durante el parpadeo, el tendón del músculo orbicular exprime el saco lagrimal, ya que su inserción en la pared ósea de la órbita se realiza mediante un doble tendón que rodea por delante y por detrás el saco. Este, al exprimirlo, actúa como una bomba de succión que aspira la lágrima que se va acumulando en la superficie ocular y la lleva hacia la fosa nasal a través del conducto lacrimonasal. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por mi exposición.